Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con el origen embrionario de la epidermis. Teníamos pendiente hablar sobre los tipos celulares, que recordando son 4 los que están presentes en la capa más superficial de la piel. Las más abundantes son los queratinocitos y su origen embrionario es el ectodermo superficial. Esto ocurre después de la neurulación. Recuerden que los queratinocitos son las células que forman el epitelio plano estratificado característico de la epidermis. El siguiente tipo celular son los melanocitos. Los melanocitos tienen una característica distintiva y es que derivan de la cresta neural, pero hacen una migración hacia la dermis. En la dermis, estas células se van a conocer como melanoblastos, donde van a tener múltiples ramificaciones, y después va a migrar hacia la epidermis, donde ya va a obtener el nombre de melanocito. ¿Okay? Esta diferenciación es propia de los melanocitos, donde hay como que una escala antes de llegar a su destino final, que es la epidermis. La producción de melanina va a ocurrir aproximadamente a la mitad del embarazo. Y un dato muy curioso que podemos considerar es que el número de melanocitos en todas las razas de los seres humanos es exactamente el mismo. Lo que va a cambiar es la distribución, la disposición y el melanostoma, que es el cuerpo en sí de esta célula, pero en números son exactamente iguales sin importar el color de la piel. Un dato muy curioso es que entre los melanocitos y los queratinocitos, que ya sabemos que se encuentran alternados en la epidermis, no hay una unión celular, no existen desmosomas entre ellos. De ahí pasamos al siguiente tipo celular, que son las células de Langerhans, que como podemos recordar son células presentadoras de antígeno que reconocen algún agente extraño y van y se lo muestran a los linfocitos T para que el sistema inmunitario pueda atacar estas situaciones extrañas para la epidermis. Estas células vienen de la médula ósea. Recuerden que la médula ósea se originan y van a migrar alrededor de la semana 12 hasta el estrato espinoso de la epidermis. Tienen característica como los melanocitos, que no establecen adhesión de desmosomas con los queratinocitos ni con otras células. Y recuerden que su función es en el sistema inmunitario. Ahora bien, las células de Merkel, que son las células más profundas que se encuentran en la capa basal, tienen la característica que se desconoce el origen embrionario, pero básicamente derivan también de la cresta neural. Las células de Merkel están presentes entre las semanas 8 y 12 de la gestación. Funcionan como mecanorreceptores de adaptación lenta en la piel. Recuerden que están específicamente en la capa basal porque tienen contacto con el disco de Merkel, ¿de acuerdo? Entonces la función es que van a percibir la sensibilidad. Acá hay una característica de que se encuentran entre las células basales, pero aquí sí hay unión celular, o sea que las células de Merkel sí presentan desmosomas con las células basales, a diferencia de los otros 3 tipos celulares donde no hay uniones celulares. Recordando un poco más las características de la epidermis, tenemos en cuenta que se van a formar crestas epidérmicas, que es como que, recuerden que la unión entre la epidermis y la dermis no es lineal, sino que es sinuosa. Entonces, en esta relación que van haciendo esta forma como de S, la epidermis va a ir como que penetrando en la dermis. Esto se conoce como cresta epidérmica. Y las partes de la dermis que parecen que penetran en la epidermis se conocen como papilas dérmicas. Esta situación de proliferación de las crestas epidérmicas van a formar los llamados dermatoglifos, que es específico de cada ser humano. Las crestas epidérmicas comienzan a formarse en la semana 10 de gestación y se establecen de manera permanente en la semana 17. ¿Okay? Aparecen primero en las manos y una semana después van a aparecer en los pies. Esto es en cuanto al desarrollo embrionario de la epidermis.
La dermis tiene, recuerden, un origen embrionario diferente. Esta deriva del mesodermo lateral, pero también deriva del mesodermo de los dermomiotomos que se encuentran en los somites. Eso igual lo platicamos en la clase pasada. Recuerden que el mesodermo hay axial, hay paraxial, hay intermedio y hay lateral. Entonces, del lateral deriva la mayoría de la dermis. En este caso, recordamos que la dermis tiene dos capas, que es la papilar o más superficial y la reticular, que es la más profunda. Antes, el principio, digamos como que el origen de la dermis es que se caracteriza por las células mesenquimatosas. Recuerden que el mesénquima es el mesodermo, pero es como que un periodo de transición. Y en sus orígenes hay gran cantidad de ácido hialurónico, que este es de vital importancia para el desarrollo de la dermis y sus capas. Al principio del tercer mes de gestación, las células mesenquimáticas ya adquieren el aspecto de los fibroblastos y ya aparecen las fibras de colágeno y elastina. Esto es al tercer mes. Alrededor de la semana 16, la dermis ya se puede apreciar con sus dos capas, la papilar y la reticular. Y la dermis del feto de 20 semanas presenta las características de la dermis adulta, ¿ok? Solo que es un poquito más delgada, pues precisamente porque no ha estado en contacto con el medio externo. El desarrollo de la dermis y la epidermis, recuerden que ocurre de manera simultánea y se caracteriza por las señales inductivas recíprocas que suceden entre las dos capas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, hay una característica muy importante de que la dermis se va formando por diferentes regiones del feto. Entonces, el ectodermo, recuerden que después de la neurulación va a formar la epidermis. Entonces, ese ectodermo que se va a adosar a la dermis va a tener la característica de que se va a diferenciar de acuerdo al patrón regional de la dermis. ¿Qué quiere decir? No importa de dónde venga este ectodermo. El ectodermo que se adosa a la dermis, si está en abdomen, va a adquirir las características de la epidermis del abdomen. Si está en un miembro, va a adquirir las características del miembro, ya sea superior o inferior. Pero esto está determinado por las características de la dermis subyacente, ¿ok? Y no del origen de donde venga el ectodermo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el ectodermo en sí, venga de donde venga, no va a dar las características que va a tener esa piel, sino la zona donde está la dermis a la que se pega ese ectodermo es lo que va a determinar las características de esa epidermis, porque recuerden que hay piel gruesa y hay piel fina. Entonces, está realmente muy sencillo. Nada más recuerden a grandes rasgos: epidermis, ectodermo, dermis, mesodermo. Aunque en algunos documentos puede ser específico que les digan el término mesénquima, ¿ok? Y esto sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.